mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos. Avanzamos en Punto Noticias de Radio Pichincha con más entrevistas. Nos acompaña nuestro segundo invitado en nuestros estudios. Está Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo Ecuador. Para variar, reprobó en transparencia legislativa con una calificación de 42.51 sobre 100, de acuerdo a un informe que está incluido en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que analizó los poderes legislativos de 14 países, y no llegamos ni siquiera al 40%, nos quedamos, perdimos el año. Ecuador apenas obtuvo 4 sobre 10 o 40 sobre 100 en este informe de transparencia. ¿Cómo está, Roger? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en nuestro espacio a través de Radio Pichincha en Punto Noticias, primera emisión. ¿Cómo se lee este informe? ¿Cómo se le interpreta? ¿Qué significa que hayamos reprobado un índice de transparencia y que apenas hayamos conseguido un 42%? ¿Cómo queda la función legislativa? ¿Cómo opaca, como oscura, como una función o un poder del Estado que no trabaja para transparentar sus procesos? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la Asamblea Nacional publica mucha información, es cierto, por ejemplo, los procesos legislativos son transparentes, pero se ha estancado ahí. Creo que la Asamblea Nacional pienso yo también, que únicamente se debía transparentar el proceso legislativo, pero según el índice hay que transparentar mucha más información. Y es un tema más o menos complejo, entonces voy a dar algunos ejemplos como para ver de qué estamos hablando. Si un ciudadano ingresa actualmente a la página web de la Asamblea Nacional y quiere conocer, por ejemplo, los sonados pedidos de juicio político que se están presentando en este periodo y los que se presentaron en el periodo cesado, no puede conocer. Y no solo el ciudadano, sino el propio asambleísta. Al asambleísta le toca solicitar información a Secretaría General y ojalá le den. ¿Y por qué no? Pues no debería estar allí a disponibilidad. Hay problemas de fondo, y es que desafortunadamente, como todos sabemos, la asamblea cesada reveló que se trabaja con menos del 10% de personal de carrera. Es decir, cada vez que se cambia el periodo legislativo, ocurre esto extraordinario como la disolución de la asamblea, viene gente nueva, viene a aprender, y no existen obligaciones legales, no tenemos una ley de gestión documental que permita el resguardo de esa información política que es tan importante. Entonces, desafortunadamente seguimos con la cultura de el funcionario que tiene en su computador todo el archivo político de la Asamblea Nacional y no está resguardada adecuadamente en un servidor. Entonces, ese es un ejemplo. Luego, perdón, que estoy con un poco de tos. Luego vemos el ejemplo, por ejemplo, del Consejo de Administración Legislativa. Si queremos ver cómo votaron los asambleístas a la hora de calificar el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, no podemos saber. Básicamente no se transparentan las actas de votaciones del CAL. El CAL es el órgano más opaco de la legislatura. Casi no sabemos nada de lo que hace el CAL. Del Pleno, en su totalidad, sí, se pueden saber las votaciones, las resoluciones, pero del CAL, por ejemplo, no. Lo propio en comisiones, y el trabajo en comisiones es mucho más complejo. Y ahí hay un sinnúmero de indicadores que va midiendo el índice, son 4 dimensiones. La primera es normatividad, que tiene que ver con las leyes que tiene la Asamblea Nacional para ejercitar su transparencia. Y ahí está bien, digamos, hay leyes, pero a la hora de la implementación, como le comentaba hace algún momento, nos queda debiendo mucho la Asamblea, por eso reprueba y saca un 4 sobre 10 en términos académicos en este examen que hace la Red de Transparencia Legislativa. ¿Cómo este resultado afecta al normal desenvolvimiento de las actividades de la Asamblea Nacional? Usted ya citó un ejemplo, por ejemplo, en el caso del CAL y del juicio político, pero en términos generales, ¿esto se puede repetir también en otras comisiones? Es decir, ¿le genera pérdida de tiempo, que se alarguen los procesos, el hecho de no tener esa información debidamente publicada, insertada en la página o en los dispositivos informativos de la Asamblea? Son varios problemas que genera. El primero de ellos, que está fresquito, es justamente la priorización de los juicios políticos en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que la presidenta Pamela Aguirre de la Comisión de Fiscalización decía que no le entregaban el expediente, cuando eso debía estar publicado en la página web. De alguna manera, en este escenario se politizó esa información, que debía ser pública por defecto. Y ahí que no hay el expediente, que se haya el expediente, y se volvió un tema político. En primer lugar, genera inseguridad jurídica. En segundo lugar, participación ciudadana. Yo como ciudadano, ¿cómo puedo participar, por ejemplo, en las comisiones de la Asamblea Nacional si no conozco la agenda
de la comisión. De cómo puedo hacer control social si no conozco cuál es la agenda del CAL, por ejemplo. Ahora he visto que ya se está publicando en redes sociales, pero eso debe estar en la página web, debe ser un tema de datos. Conflictos de interés. En la ley urgente que envió el presidente Noboa, se vio que posiblemente había un conflicto de interés a la hora de otorgar beneficios tributarios, quizá al grupo económico del presidente Noboa, quizá al grupo económico del presidente de la Asamblea y otros legisladores. La ley establece que las declaraciones de interés, en donde se puede ver este tipo de cosas, deben ser públicas, y actualmente no lo son. Entonces yo como ciudadano, ¿cómo puedo decir, ok, el legislador Pepito tiene que abstenerse de participar en esa sesión o en la votación si existe un porque tiene conflicto de interés? Y está en la ley, ojo con eso. Entonces muchas de las leyes que se van aprobando en la legislatura están viciadas de conflictos de interés. Por temas de relaciones gremiales, relaciones societarias con empresas, relaciones con funcionarios de alto nivel. Y no digo yo, no es mi idea que haya conflicto de interés, lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para citar algunos problemas que genera este tema de la transparencia. ¿Qué tan difícil es transparentar la función legislativa? Porque sí están conscientes de que estas situaciones le generan inconvenientes en el diario accionar de los legisladores, de las comisiones, de la Asamblea en su conjunto. ¿Por qué no se transparentan? ¿Qué hace falta para que sea una función transparente y que no esté reprobando a nivel internacional? Bueno, hay una fórmula básica para la transparencia, que es la ley, que ya la tenemos, la política pública y los recursos técnicos y económicos. La política pública aún no se crea. Estuvimos a punto en la anterior legislatura de crear el primer plan de acción de Parlamento Abierto, que buscaba generar todos estos mecanismos tecnológicos, participativos y demás para que la ley ya se transforme en una realidad. Y recursos económicos y técnicos. Creo que no se está prestando la atención debida a este tema en materia de transparencia y, como le decía, desafortunadamente tampoco creo que los legisladores son conscientes de que la nueva LOTAI aplica sanciones que tienen que ver con la suspensión o destitución. La nueva ley de la función legislativa de transparencia de acceso a la información. ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo? Si no se corrigen estas situaciones, ¿quién podría perder el cargo en este caso? ¿A quién le cae la responsabilidad? Ahí habría que analizar, pero básicamente podría decirse que a la máxima autoridad o al secretario general, que son los responsables más o menos de la gestión de la información según la ley. Y claro, y la sanción tiene que ver con suspensión del cargo. Está incluso en la LOCEP una disposición ya al respecto de, exactamente dice, si no cumple con las obligaciones de transparencia o no entrega información vía transparencia pasiva, que es solicitar información por un oficio, puede ser suspendido del cargo o destituido por la Contraloría General del Estado. Entonces, el llamado de atención es a tomar un poco más en serio este tema. Y a nivel regional, pues quedamos de alguna manera mal posicionados porque estamos en una región en donde seguimos necesitando de los multilaterales. ¿Y qué pasa cuando un multilateral ve que no hay transparencia, por ejemplo, de la agenda parlamentaria? No se sabe, por ejemplo, qué van a tramitar en el 2024 los legisladores. La ley dice que hasta el 15 o 16, si no me equivoco, de enero deben publicar la agenda parlamentaria. Es decir, vamos a tramitar esta ley y estos procesos de fiscalización. Yo no he visto que eso se está trabajando, se haya presentado. Entonces eso a nivel internacional nos da una imagen de que se trabaja sobre la marcha, de que no hay un plan de Estado a largo plazo en la legislatura y tampoco en el Ejecutivo. La implementación de estos cambios para hacer esta función transparente requiere demasiados recursos, es una inversión costosa. Y le pregunto esto porque recién vimos que invirtieron en la construcción o pusieron la primera piedra para una capilla, algo parecido. Pero esto también es necesario. ¿Requiere muchos recursos? Hay varias formas de hacerlo. Creo que el tema de recursos no debería ser una excusa. ¿Por qué? Digamos que en el peor de los casos la Asamblea no cuenta con el presupuesto para implementar políticas de transparencia. El intercambio interparlamentario también tiene que ver con transparencia, con temas tecnológicos. De hecho, el Congreso de Chile ha señalado en innumerables ocasiones que está dispuesto, porque ellos están en primer lugar, a aportar, a transferir tecnología a parlamentos de la región para que nada más la adapten y puedan cumplir. Porque son estándares regionales, o sea, es más o menos lo mismo. La cooperación internacional entiendo que está dispuesta a apoyar también la implementación de políticas de transparencia. Y finalmente sí pasa por un tema de voluntad política del presidente de la legislatura actual, quien debería pues considerar en el presupuesto
que se presente para la legislatura 2024, cumplir con la ley de transparencia básicamente, donde se necesitan sí técnicos y donde se necesitan también recursos tecnológicos. Entonces, básicamente es voluntad política y que se vaya conversando con otros parlamentos. Ahora, estos procesos de transparencia se aplican en todos los niveles. Me imagino que también en la contratación de personal, ¿eso se está cumpliendo? No, desafortunadamente Ecuador es uno de los países rezagados en materia de concursos públicos para la contratación del personal. En países más desarrollados, en democracias más maduras, vemos, por ejemplo, que hay más de un 75% del staff parlamentario que es de carrera y que pasa por concursos públicos de contratación y pasa por evaluaciones semestrales o anuales. Eso permite que haya siempre un personal capacitado y que haga una carrera en el Parlamento. En la Asamblea no pasa eso. Más del 90% del personal de la Asamblea Nacional es pues de libre nombramiento y contratos de libre remoción. Y eso pues ocasiona que cada vez que ingrese un nuevo funcionario sea un borre y va de nuevo. Y así hemos vivido los últimos años, porque van cambiando los funcionarios y no se van avanzando en la implementación de políticas. Y ahí eso deviene en varios problemas, como por ejemplo que los legisladores, puedan contratar de manera antojadiza a sus asesores, y estos pues, pues no cumplan con un filtro adecuado. Porque entre otras cosas, la legislatura cesada, ya en su salida, cambió el reglamento de talento humano, en donde se flexibilizaron los requisitos para ser asesor, por ejemplo. Antes se exigía título y experiencia, ahora se exige título o experiencia, lo uno o lo otro. Y la experiencia puede ser acreditada por básicamente cualquier cosa, porque ahí dice, puede ser líder de algún gremio y ya acredita experiencia parlamentaria. Entonces, de fondo, lo que quiero decir es que la transparencia no es el único problema que tiene la Asamblea, sino es un tema integral de probidad, de cualificaciones profesionales, de recursos, o sea, es un tema bastante multidimensional y complejo. Y todo eso termina finalmente afectando en la elaboración de las normativas que salen de la Asamblea Nacional. Claro, efectivamente, porque la calidad, empecemos por el debate. Nosotros hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario, porque afortunadamente las sesiones de la Asamblea son públicas y hay un canal legislativo. Y vimos que más del 50% de las alocuciones de los asambleístas se basaban en datos falsos, erróneos, imprecisos o inventados. A partir de ahí. Creo que en el calor del discurso pues sale por ahí cualquier cosa y lo expresan. Pero lo grave es que esa intervención se transforma en observación a las leyes. Y luego eso se transforma en ley. Y luego los asesores, por ejemplo, incluyen disposiciones que no tienen que ver con la materia del cuerpo legal. No sé si ustedes se acuerdan que se incluyó en un tema del adulto mayor una reducción del plazo en la lactancia materna, un tema laboral. Y es porque, en primer lugar, hay asesores que no tienen la experiencia necesaria y las cualificaciones profesionales, y hay una mala fórmula. La fórmula adecuada en el Parlamento debería ser político más técnico, es decir, el asambleísta es político, no le podemos obligar a que sea un abogado, pero el técnico sí debería ser el asesor, ¿no? Entonces es una fórmula equilibrada, no puede ser político más político, debe ser político y técnico. Pero bueno, si bien no le podemos exigir que sea técnico porque es político, sí le podemos exigir que conozca de la ley de la función legislativa, al menos, porque sí hay casos, no solo en esta administración que es joven, digamos, en el sentido que tiene muy poco tiempo en funciones, en general, hemos escuchado los pronunciamientos de asambleístas sin conocer los procesos parlamentarios, cómo se llevan adelante los casos en cada comisión, y cada uno interpreta la ley a su manera. Sí, desafortunadamente los legisladores hacen la ley y ellos mismos la estiran y no la cumplen, la interpretan antojadizamente. Y eso tiene que ver por dos razones. En primer lugar, muchas de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional son inaplicables. En segundo lugar, no cuentan con los recursos, no cuentan con análisis econométricos de cuánto costaría el implementar una ley. Y para ir en los ejemplos, no sé si ustedes recuerdan que se luchó mucho desde los grupos feministas para que la ley de erradicación de la violencia contra la mujer tenga el presupuesto adecuado. Y eso es porque eso ha sido, claro, hasta ahora no se cumple. Y se va aprobando normativa. Yo le digo, Licenia, hace tanto tiempo ya se aprobó la ley de protección de datos personales y yo hasta ahora no he visto la creación de la superintendencia,
ni la autoridad no existe. Y es un problema latente porque recordemos la mega filtración de datos personales que hubo aquí en el país y que podría volver en el gobierno de Lenín Moreno. Exactamente. Entonces, muchos problemas se están generando por esta falta de institucionalización de los procesos legislativos y la relación que podrían tener con el Ejecutivo, ¿no? La Asamblea Nacional aprueba leyes de seguridad, por ejemplo, el periodo cesado aprobó más de 5, pero ¿qué pasa con los reglamentos? ¿Dónde está esa fiscalización que hacen los legisladores para saber si se está cumpliendo o no la política pública? Más allá de los juicios políticos, porque son eso, políticos. Deben hacer una fiscalización ya técnica, quiero decir, a la política pública de todas las leyes que van aprobando. La elaboración de los reglamentos, ¿a quién le compete? Al Ejecutivo, pero debe fiscalizar la Asamblea que se vayan haciendo los reglamentos en el tiempo adecuado. Porque de lo contrario, las leyes que aprueban son letra muerta y luego la ciudadanía dice sus leyes no sirven o la Asamblea no hace nada. Cuando la realidad es que está pasando por un problema que va más allá de la legislación, sino que tiene que ver con la fiscalización. Roger, estamos por cerrar el 2023 desde el Observatorio Legislativo del que usted es parte. ¿Qué evaluación han hecho de la gestión de la función legislativa de la Asamblea Nacional, de la que cesó, de la que está comenzando ahora? Durante este 2023, ¿ha sido positiva? ¿Ha aportado al país? ¿Ha sido negativo? ¿Qué evaluación tienen ustedes? Bueno, es una Asamblea Nacional que ha logrado destrabar el trámite de leyes que han estado represadas por mucho tiempo, como la Ley de Gestión de Riesgos, por ejemplo, que ha logrado gobernabilidad, porque los votos, así lo dicen, más de 100 votos en cada ley aprobada. Esta legislatura, en materia de legislación. Lo que no ocurría, por ejemplo, con la legislatura cesada, en donde las leyes urgentes pues prácticamente no podían pasar. Y en materia de fiscalización, desafortunadamente la ley sí se estiró y es que hay dos caras de la moneda, ¿no? Hay aspectos positivos, aspectos negativos. Positivo es que hayan decidido al menos tomar algunos juicios políticos pendientes y tramitarlos, porque era lo responsable. El juicio político es como una ley. No es que cuando ya viene otro periodo la ley ahí muere el trámite, sino que se debe retomar y tramitar, y lo propio con el juicio político. Pero ahí, digamos, se cambió el orden y demás. Quiero decir que se califica positivamente de alguna manera la gestión de la Asamblea Nacional a la hora de generar progreso legislativo, desarrollo normativo y fiscalización. Pero la opacidad sigue siendo un problema. Es una tónica país. Yo le pregunto a la ciudadanía si conocen en qué consiste el Plan Fénix de seguridad, que ya muchos nos han mencionado. ¿Dónde está el documento? Y bueno, si es de información reservada, ¿dónde está la certificación en la Presidencia de la República que diga que el Plan Fénix es reservado? Para al menos evaluarlo después de unos 2 años. Bueno, el presidente ya ha dicho que no lo va a anunciar paso por paso, ¿no? Que no va a tener, que no se va a tomar ese trabajo de estarlo diciendo paso por paso. Es opaco. Es opaco, es algo que debilita la democracia, porque no podemos hacer control social, no podemos evaluar, los políticos no pueden fiscalizar. Y lo propio con la Asamblea Nacional, es opaca, porque la agenda parlamentaria que decía que se debe presentar hasta el 15 o 16 de enero, aún no sabemos en qué consiste. Están trabajando sobre la marcha, se entiende que es un periodo extraordinario, pero nunca hay que olvidar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la política pública como se debe hacer pues en documentos básicamente, en plasmar en un documento qué es lo que se va a hacer. ¿Y la evaluación de la Asamblea cesada, qué le dejó de bueno, qué le pareció malo? Bueno, la Asamblea cesada fue una pena que haya sido disuelta, por más mala que sea la legislatura, como ocurre en cualquier parte del mundo, lo que se busca es que se mejore la institución, pero lamentablemente estuvimos 6 meses sin un poder legislativo que es tan importante para la democracia. Habían sectores que se alegraban de que no... Desafortunadamente. Que no haya asamblea, ¿no? Porque desafortunadamente. Decían, o nos vendían la idea de que sin asamblea el país iba a estar mejor, que sin asamblea se iba a reducir los índices de violencia y nada que ver. No, para nada. De hecho, empeoró las cosas. Por ejemplo, y yo tenía la esperanza de que si la asamblea seguía, por ejemplo, fiscalicen el tema energético. ¿Qué están haciendo para que haya luz y no tengamos apagones? No hubo quien fiscalice. Y ahora tenemos las consecuencias. Y así, entre otros problemas que atraviesa el país. La misma seguridad, por ejemplo. La misma seguridad. Entonces, la legislatura cesada, yo creo que se dedicó más a fiscalizar y luego la fiscalización se tornó ya en una pugna de poderes. Desde la ciencia política se puede decir que hubo una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y terminó con la disolución.
Y fue una asamblea que desafortunadamente tampoco avanzó en materia de transparencia. Lo único que sí se avanzó es en la creación del grupo parlamentario por el Parlamento Abierto, que es la agrupación de legisladores que buscan tratar de mejorar este tipo de cosas, y el Consejo Consultivo de Parlamento Abierto. Pero por lo demás, ya sabemos la historia. Desafortunadamente fue una asamblea de menos del 10%, y eso pues dice mucho de la calidad que tuvo la legislatura cesada. Ahora, la actual asamblea es una asamblea mayormente joven, ¿no? En términos de profesionales jóvenes, no tan vinculados con la política. ¿Eso genera un nuevo aire? ¿Se puede generar expectativa o no? Puede ser parcialmente. Eso tiene que ver con las organizaciones políticas y cómo se manejan las organizaciones políticas. Actualmente creo que los jóvenes sí están participando ya activamente en la Asamblea Nacional, pero detrás hay decisiones que les rebasan. Y es así en la mayoría de partidos políticos. Ojalá eso vaya cambiando poco a poco. Y ojalá el país alguna vez discuta de manera responsable la posibilidad de que el país tenga parlamentarios de carrera, como ocurre en cualquier parte del mundo. No que cada 4 años busquemos cambiar, sino que posiblemente legisladores que ya saben de la materia, que tienen la confianza ciudadana, puedan ser reelectos de al menos unos 20 años, ¿no? Que tal vez lo que digo no les va a gustar a muchos, pero casi vitalicio. Desafortunadamente es un mensaje que debo dar, porque en otros países funciona bastante bien que los legisladores sean de carrera, ¿no? Al menos una parte de ellos. Con eso ya se va teniendo una memoria institucional, un trabajo más desarrollado, y ojalá pues sigamos debatiendo estos temas. Incluso hay un tema de aumentar los requisitos para ser legislador, que el debate es positivo. Yo realmente de manera personal lo veo bastante complicado, porque limitaría mucho el derecho a la participación política, pero es algo que hay que discutir, cómo mejorar la calidad. Pero insisto, creo que pasa todo por las organizaciones políticas y buscar fortalecer a estas organizaciones que realmente son o deberían ser la base de la sociedad. Usted bien señala que se está debatiendo ahora reformar los requisitos para ser asambleísta. ¿Qué requisitos debería tener un asambleísta y hasta qué punto el que cumpla o no cumpla con esos requisitos nos garantiza que sea un buen legislador? No garantiza, pero al menos regionalmente podríamos igualarnos a estándares de edad, en donde los legisladores tienen 21 años al menos. Ya. Pasar de esa edad. Luego, la exigencia de un título universitario, pues es poco probable que se aplique aquí en el país y no se ha aplicado en otros países, porque obviamente hay sectores, hay políticos que no han tenido la oportunidad de estudiar por distintos motivos económicos, sociales y demás, pero que son grandes políticos y que hacen un aporte significativo al país. Entonces, en temas de edad, en temas de requisitos de cualificaciones profesionales, también se quisiera exigir desde este intento de reforma que se incluyan exámenes de probidad, básicamente un certificado de honorabilidad, diciendo que es una buena persona y demás, pero usted sabe que echa la ley, echa la trampa y pues se podría decir cualquier cosa. Lo que suele suceder en otros países para hablar de requisitos y buscar la forma de fortalecer la función legislativa, e insisto, es las organizaciones políticas. En Perú, por ejemplo, existe un registro del historial político, el historial de pago de impuestos, el historial judicial, de todos los que podrían ser potenciales candidatos de las organizaciones políticas. ¿Y qué hacen las organizaciones en Perú? Las organizaciones políticas me refiero, es revisar ese listado y filtrar. Entonces, por ejemplo, ¿quién adeuda mucho tiempo una pensión de alimentos y no ha justificado por qué adeuda una pensión de alimentos, suele ser descartado de la posible lista? Entonces, desde las organizaciones políticas, claro, tienen un registro histórico de la actuación de sus potenciales candidatos, y esto ayuda a mejorar las candidaturas, por supuesto, y luego el ejercicio del cargo. Muy bien, muy interesante, Roger. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quién va a quemar el 2023 usted? Creo que al anterior gobierno tocará quemar algunos monigotes. Algunos monigotes, ¿no? Bueno. Sí. Muy amable. Muchas gracias por estar siempre bienvenido acá. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, que ha estado con nosotros, 8:40 minutos, una pausa, ya volvemos.